Si sucede el remoto caso en el que el niño necesite 30,000 pesos para subsistir, pero el papá no puede pagar más de 20,000 pesos, entonces desafortunadamente lo que tiene que hacer es suceder esa balanza, suceder esa proporción en la cual, a ver, probablemente al papá se le van a condenar a pagar esos 20,000 pesos al mes y desafortunadamente el niño esos 10,000 pues no los va a poder solventar o no los va a poder sacar por lo menos del papá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el papá no tiene la posibilidad económica de cubrir esos 10,000 pesos. Entonces, digo, desafortunadamente a lo mejor va a tener el niño que vivir con esos menos 10,000 pesos al mes. Una de las mejores cosas que te puede suceder dentro de tu proceso de pensión alimenticia es que el abogado del deudor, de la deudora, dependiendo a quién vayas a demandar en su momento, no sea especialista dentro de la materia familiar. ¿Por qué? Mira, para poderte explicar todo lo que te quiero explicar en este video, te tengo que poner aquí en este video, te voy a poner unas dos láminas en las cuales pues, forman parte de una pequeña conferencia, una pequeña clase que di la vez pasada con respecto obviamente a este tema de las pensiones. Y dentro de estas pensiones se establece un amparo 161-2016 en la cual los hechos propiamente de este amparo, o sea, me refiero que de qué trataba como tal el proceso. Se trata de lo siguiente, y para ello voy a utilizar dos nombres, los cuales son Leti y Luis, para que puedas entender un poquito más fácil, pues como que la dinámica aquí de todo lo que sucedió en este proceso. Y mira, dice lo siguiente, dice, una mujer, o sea, Leti, demandó al padre de su hija, o sea, Luis, la guardia y custodia y elementos. Dos, en la sentencia se condenó a Luis a pagar un 35% de sus percepciones, es decir, de la cantidad del 100% que Luis paga o que Luis ganaba en su momento, se le descontó un 35% de ese 100%. Luego dice, Luis interpuso una apelación, es decir, una vez que se emitió la sentencia por el juez primero con el que acudieron, se fueron a una segunda instancia para poder apelar, para poder solicitar que se redujera la pensión de ese 35% y el juez de esa segunda instancia refirió que entonces como si es excesiva esa cantidad del 35%, se le redujera a un 27%. Y debido a ello, como estuvo inconforme Luis, pues promovió un amparo y el amparo se resolvió de la siguiente manera. Y aquí es la parte muy interesante de todo este tema de las pensiones. Y es que mira, aquí la verdad es que es una lámina que vas a ver aquí que tiene bastante información, pero te voy a ir guiando y te lo voy a mencionar de una manera muy sencilla para que verdaderamente lo puedas comprender si es que no eres abogado, si no es que no has estudiado con ningún respecto, ningún tema de este tipo, ¿vale? Entonces, mira, dice lo siguiente. Así fue como resolvieron los jueces de amparo. Y dice, la menor requiere para su subsistencia y manutención la cantidad de X mensual. Está en X o así viene en X porque así venía dentro del amparo, es decir, porque esta información no es información pública. Si bien en su momento el amparo se publicó, la información contenida como tal, como los nombres o bien las cantidades, pues no son información pública. Entonces, por eso dice, la niña requiere para su subsistencia y manutención la cantidad de X mensual. Asimismo, se advierte que Leti tiene un ingreso mensual de X y un egreso mensual también de X. Luego dice, por su parte, Luis obtiene un ingreso neto mensual de tal cantidad. Después dice, Leti reportó que para cubrir sus necesidades y las de su hija, mensualmente ascendían a la cantidad de X. Es decir, una cantidad de X es lo que Leti requiere para poder subsistir y para poder, más bien dicho, para poder solventar esos gastos de su hija. Luego dice, Luis acreditó que obtenía de su empleo como profesor el ingreso neto mensual de tal cantidad y que contaba con egresos de tal cantidad mensuales. Ahora bien, una vez ya conociendo esta información, el tribunal, que así se llaman como tal los jueces determinaron lo siguiente. En razón de estos datos, el tribunal colegiado determinó que si la sala responsable, es decir, los jueces de la segunda instancia que te acabo de comentar, determinó que si la sala responsable fijó por concepto de alimentos el monto que resulte del 27% de los ingresos que percibe Luis, recuerda que en la segunda instancia, así como lo vimos en el anterior lámina, una vez que Luis interpuso su apelación, se le condenó a pagar el 27%. Pero ¿qué dijo el tribunal o los jueces del amparo? Dijeron que si la sala fijó por concepto de pensión alimenticia el monto que resulte del 27% de los ingresos que percibe Luis, entonces se le descontaría una cantidad
de X, o sea, una cantidad de X por, o que sería lo proporcional de ese 27%, y le restaría una cierta cantidad, es decir, de su percepción total menos la pensión alimenticia le resulta otra cierta cantidad. Cantidad a la que descontando otra extra cantidad, que es lo que realmente él se gasta de manera mensual, le quedaría un déficit de menos cierta cantidad, menos X, aquí dice, ¿no? Es decir, en realidad, Luis, lo que sucede aquí es que se encuentra imposibilitado en cubrir el 27% al que fue condenado. Ahora bien, aquí lo que quiero que entiendas y lo que te quiero dar a explicar en este caso es que lo mejor que le puede pasar a tu proceso familiar cuando vas a solicitar una pensión alimenticia para tus hijos es que los abogados de tu contraparte, los abogados, por ejemplo, en este caso de Luis, no sepan toda esta información. Porque resulta que, mira, tan solo las legislaciones que más he estudiado más a fondo, por lo menos aquí en Hidalgo y también en el Estado de México, refieren que la pensión alimenticia no puede ser inferior a un salario mínimo y sobre todo cuando el deudor no tenga la capacidad de poder acreditar cuánto es lo que gana de manera mensual. ¿Qué quiere decir? Que supongamos que el papá de tus hijos o el deudor alimentario de la deudora no tiene un trabajo fijo, no tiene un trabajo en el cual reciba una cierta cantidad de dinero total o fija de manera mensual, sino más bien que a lo mejor trabaja como independiente, a lo mejor, no sé, es arquitecto, a lo mejor trabaja en un negocio local o algo por el estilo, pero no tiene una cantidad de ingresos determinada de manera mensual, por lo tanto no se le puede hacer el descuento en el porcentaje de esa cantidad. Entonces, si no se le puede hacer el descuento de esa cantidad, ¿qué es lo que dice la ley? Bueno, entonces si no se le puede hacer un descuento porque no tiene manera de comprobar ingresos, se le tiene que fijar una pensión alimenticia que nunca puede ser menor al salario mínimo. Y esto en realidad vulnera derechos humanos. Tú dirás, bueno, es que no vulnera los derechos humanos de los niños, porque a final de cuentas los niños necesitan muchísimo más para poder solventar sus necesidades. Sí, es cierto, pero a final de cuentas existe dentro de toda esta legislación familiar y todo el tema de alimentos un principio que se llama principio de proporcionalidad en los alimentos, el cual refiere en términos muy sencillos que debe de haber una proporción entre lo que gana el deudor o entre lo que él propiamente tiene la posibilidad económica para cubrir y entre las necesidades del niño. Si sucede el remoto caso en el que el niño necesite 30,000 pesos para subsistir, pero el papá no puede pagar más de 20,000 pesos, entonces desafortunadamente lo que tiene que hacer es suceder esa balanza, suceder esa proporción en la cual, a ver, probablemente al papá se le van a condenar a pagar esos 20,000 pesos al mes y desafortunadamente el niño esos 10,000 pues no los va a poder solventar o no los va a poder sacar por lo menos del papá. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el papá no tiene la posibilidad económica de cubrir esos 10,000 pesos. Entonces, digo, desafortunadamente a lo mejor va a tener el niño que vivir con esos menos 10,000 pesos al mes. Entonces, pero ¿a qué me refiero cuando les digo que lo mejor que les puede ocurrir en su proceso es que el, el padre de sus hijos se contrate un abogado que no sepa de materia familiar? Bueno, que si justamente el padre de sus hijos no acredita cuál es su capacidad económica, o sea, en este ejemplo práctico que les acabo de mencionar, si el abogado del padre de sus hijos no acredita que él solamente tiene la capacidad económica para cubrir 20,000 pesos, entonces, ¿qué crees que va a hacer el juzgador? ¿Qué crees que va a hacer el juez? Pues va a decir, bueno, como a ti te toca cubrir la cantidad de 30,000 pesos, entonces tú vas a estar obligado a pagar esos 30,000 pesos. Y el juez en realidad, ya en términos muy prácticos, porque la verdad es que en la teoría el juez tiene que hacer ciertas cosas para poder conocer tanto la necesidad de los niños como la capacidad económica de los padres. Pero en realidad en la práctica no sucede eso. Y es que, pues vaya, a final de cuentas los jueces pues sí tienen mucho que velar por los derechos de los niños. Entonces, en este caso, lo que haría o lo que sucedería ahí es que el juez dijera, bueno, si tú tienes para pagar 30, o más bien dicho, no me acreditaste que no pudieras pagar esos 30,000 pesos, por lo cual te condeno a pagar esos 30,000 pesos, bueno, simple y sencillamente lo va a condenar a pagar esos 30,000 pesos. Así el papá no pueda
pagar esos 30,000 pesos, así el papá no tenga la posibilidad económica de cubrir esos 30, lo va a condenar el juez. ¿Y qué crees? Que una vez que el juez lo condena, si el papá no cumple con el pago de esa pensión alimenticia, lo que sucede ahí es que se constituye un delito. Desde el primer momento en el que el papá incumple con pagar esos 30,000 pesos completos, en ese momento está incurriendo en un delito y se le puede denunciar por medio de la materia penal y obviamente implica otra serie de consecuencias que, por cierto, si te gustaría que habláramos de esas consecuencias, déjamelo en los comentarios aquí abajito para que lo podamos abordar ese tema. Entonces, desde el momento en el que el papá no cubra esos 30,000 pesos y supongamos que cubre 10, 15 o 20 o 25, el restante de eso que no cubrió en algún momento se le puede cobrar. ¿Y qué crees? Que si entonces el proceso no lo lleva muy bien desde el principio, posteriormente, si no suceden así como que ciertas situaciones muy complejas o muy específicas, no va a poder hacer el cambio o esa reducción de la pensión, sino que se va a quedar hasta que en su momento lo pudiera llegar a acreditar que no puede pagar esos 30,000 pesos. Esos 30,000 pesos le van a durar todo el tiempo que pues él no haga o él no promueva otro juicio diciendo que no puede pagar esos 30,000 pesos. Entonces, por eso es que les digo que lo mejor que les puede pasar es eso, que el papá esté mal asesorado, que el papá no tenga un buen abogado que sepa todo este tipo de información, porque si el abogado no conoce este tipo de información, no va a poder defender a su cliente de manera adecuada. Y te digo, si bien en la teoría dice, ¿saben qué, jueces? Ustedes no pueden condenar a los padres o a los deudores alimentarios a una cantidad mayor de la que ellos efectivamente puedan pagar. Bueno, yo creo que cualquier juez bien pudiera no hacer caso a este tipo de información, a este tipo de mandatos que en realidad tienen plena validez con los jueces de primera instancia. Y lo que sucedería entonces es que los jueces fijaran pensiones alimenticias muy por encima de la verdadera capacidad económica de los padres, lo cual implicaría que los padres constantemente estarían imposibilitados en cumplir con esa pensión alimenticia y provocaría que entonces no pagaran completo y que obviamente se metieran en otros problemas. Entonces, por eso es muy importante, en primera, si tú eres un papá, si tú me estás escuchando y eres un papá, sí busca un abogado que de preferencia sea especialista en la materia para que conozca toda esta información y que verdaderamente te pueda defender de manera en la que tú necesitas. Si es que tienes que reducir la pensión, si es que en algún momento incluso ya te hayan demandado y se tenga que demostrar dentro del juicio que efectivamente tú no tienes la capacidad económica para poder cubrir la pensión alimenticia que incluso se te fijó de manera provisional, pues sí, búscate un abogado experto en esa materia para que se pueda hacer esa reducción de la pensión. Y obviamente si ustedes que me están escuchando son las personas que están solicitando esa pensión alimenticia, pues bueno, la verdad es que qué buena suerte ustedes tuvieron o van a tener si en dado caso el papá de sus hijos no, o el deudor más bien, no llega a contratar un abogado especialista ni que conozca este tipo de información, porque créanme que verdaderamente la pensión que les van a fijar en su momento, bueno, pues es muy probable que le sea muchísimo más alta de la que el papá, si se hicieran las cosas bien, se le fijaría. Por eso digo que sería una suerte verdaderamente muy grande de que ustedes llegaran a tener un juicio contra un abogado que no sepa este tipo de información.